Hola, soy Marlon Ceballos y en el tutorial del día de hoy vamos a aprender a crear imágenes en 3D para publicar en Facebook. Esta es una característica que está disponible desde hace tiempo utilizando dispositivos iOS con cámara dual. Sin embargo, desde hace días Facebook da la posibilidad de crear estas imágenes en nuestros computadores de escritorio utilizando cualquier editor de imágenes. Aunque este es un proceso un poco más complejo que simplemente tomar una fotografía con un dispositivo móvil, también es un proceso mucho más flexible y personalizado. El efecto que vamos a lograr al final es similar a lo que estoy mostrando en este momento. Si ustedes quieren ver más información sobre esta característica, pueden visitar esta URL de la página de Oculus. Oculus es una empresa de la cual es propietaria Facebook desde hace tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener este efecto? Básicamente nosotros vamos a necesitar dos imágenes diferentes. Voy a mostrarles las imágenes que vamos a necesitar. Esta es la primera imagen, una imagen normal, y esta es la segunda imagen que nosotros vamos a necesitar. Esta imagen es lo que nosotros vamos a denominar un depth map o un mapa de profundidad. Los mapas de profundidad, al igual que cualquier tipo de mapa, nos brindan información. Pero la información que nos brinda los mapas de profundidad va a ser información respecto a la posición de los elementos dentro de la imagen. Tengan en cuenta que normalmente las áreas más claras corresponden a los elementos que se encuentran más cerca de nosotros, mientras que las áreas oscuras corresponden a los elementos que se encuentran más hacia la parte posterior o más lejos de nosotros. Si nosotros buscamos en Google Depth Map o mapa de profundidad, vamos a encontrar una serie de imágenes que nos permiten entender más claramente cómo funcionan estos mapas de profundidad. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Recuerden, las áreas claras representan las áreas que están más cercanas a nosotros y las áreas oscuras son las áreas más alejadas. Por ejemplo, esta área es más alejada que esta área. Aquí tenemos otro ejemplo. Áreas claras corresponden, recuerden, a los elementos que se encuentran más cerca de nosotros y áreas oscuras corresponden a los elementos que se encuentran más alejados a nosotros. En este caso tenemos un mapa de profundidad que tiene los colores de forma inversa. Áreas oscuras corresponde a los elementos que se encuentran más cerca de nosotros y áreas claras corresponde a los elementos que se encuentran más alejados a nosotros. Tengan en cuenta que para el ejemplo que les voy a estar mostrando, voy a utilizar la aplicación Adobe Photoshop y además vamos a utilizar esta convención, es decir, elementos claros para los elementos más cerca y elementos oscuros para los elementos más alejados. Voy a empezar entonces abriendo una imagen que ya tengo preparada, es esta imagen que se llama bosque.psd y aquí tenemos nuestra imagen. Esta imagen en particular está compuesta de dos capas, una capa background o fondo y una capa back. No necesariamente necesitamos tener esta imagen generada a partir de varias capas. Esto, en este caso, el tener varias capas me va a facilitar la carga de la selección que yo voy a necesitar. Pero si nosotros tenemos la imagen en una sola capa, podemos también realizar esa selección utilizando cualquiera de las herramientas de selección de las cuales dispone Photoshop. Voy entonces a crear una nueva capa. Aquí tenemos nuestra nueva capa y voy a cargar una selección a partir de la capa back. Observen, corresponde a esta capa. Para eso voy a presionar la tecla comando, la tecla control y hago clic sobre el icono de previsualización de esta capa y observen que ya he cargado la selección de la vaca. Teniendo activa o seleccionada la capa que yo creé anteriormente, voy a rellenar esta capa de blanco. Para eso voy a utilizar el atajo de teclado comando backspace o control delete y observen entonces que he rellenado de blanco esta capa, pero solamente en la parte de la selección. Voy a borrar ahora esa selección utilizando el atajo de teclado comando D o control D. Voy a crear una segunda capa y ahora a esta capa le voy a aplicar un gradient o un esfumado. Voy a hacer primero un zoom out, es decir, me voy a alejar un poco. Voy a presionar la tecla G del teclado para activar la herramienta gradient o la herramienta de esfumado. Y dentro del panel de opciones, hago clic en esta flecha y me aseguro de seleccionar esta muestra que se llama Black White, es decir, un gradient de blanco a negro. Voy a crear un gradient que vaya de negro a blanco, negro en la parte superior y blanco en la parte inferior. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué de negro a blanco? Porque recuerden, las áreas negras en este ejemplo
van a corresponder a las áreas que se encuentran más alejadas y las áreas blancas o más claras van a corresponder a las áreas que se encuentran más cerca a mí. Así que simplemente hago un clic sostenido, presionando Shift, arrastro hacia la parte inferior. Y aquí tenemos entonces el gradient de negro a blanco. Voy a pasar esta capa que corresponde a la silueta de la vaca hacia la parte superior, simplemente arrastrándola dentro de este panel Layers o este panel Capas. Por supuesto, yo puedo nombrar estas capas para que sea más fácil identificarlas. Nuevamente, tenemos entonces la silueta de la vaca rellena de color blanco y tenemos este gradient de negro a blanco. Observen que si nosotros analizamos la imagen, se supone que la vaca se encuentra ubicada en la parte más cerca hacia mí, al igual que esta zona de la imagen. Por ese motivo, esta parte del gradient debe tener una tonalidad similar a la tonalidad con la cual yo rellené la vaca, porque recuerden, tanto la vaca como esta parte de la imagen van a encontrarse en una ubicación bastante similar. Con estas dos capas entonces ya tenemos el mapa de profundidad de estas dos imágenes. Recuerden, ese mapa de profundidad está compuesto por estas dos capas. Ahora simplemente vamos a realizar el proceso de exportación. Voy a ocultar estas dos capas superiores y voy a exportar la imagen compuesta por estas dos capas. Para eso voy al menú File o Archivo, selecciono Export o Exportar y voy a seleccionar este comando Export As o Exportar como. Selecciono esta opción y yo puedo utilizar tanto el formato PNG como el formato JPG. Yo voy a dejar el formato PNG activo. Observen que he configurado la escala al 75% simplemente porque la imagen original es un poco grande, entonces yo prefiero escalarla un poco para que sea un poco más pequeña y también un poco más liviana. Hago clic en el botón Export All o Exportar todo. La imagen se va a llamar bosque.png. Hago clic en el botón Save o Guardar y se realiza el proceso de exportación de esta imagen en formato PNG. Ahora voy a visualizar estas dos capas superiores. En este caso no es necesario ocultar estas dos capas inferiores, pero lo voy a hacer para que no nos vayamos a confundir. Recuerden, estas dos capas componen el mapa de profundidad de esta imagen. Vamos a realizar también el proceso de exportación. Utilizamos el mismo comando, Export As o Exportar como. Esta imagen que estoy exportando y que corresponde al mapa de profundidad no necesita tener el mismo tamaño en píxeles, pero sí debe tener la misma proporción. En este caso sí estoy utilizando el mismo tamaño, hago clic en el botón Export All o Exportar todo y debo hacer un cambio en el nombre de esta nueva imagen. El nombre de la imagen que corresponde al mapa de profundidad debe empezar con el mismo nombre de la imagen que exporté anteriormente, es decir, bosque. Luego guión bajo y luego la palabra depth, que en inglés quiere decir profundidad. Recuerden, debe ser exactamente el mismo nombre de la imagen anterior más esta parte, guión bajo y la palabra depth. Hago clic en el botón Save o Guardar. Y ya tenemos las dos imágenes que necesitamos para el proceso. Recuerden, tenemos la imagen bosque y tenemos la imagen bosque-depth, que recuerden corresponde al mapa de profundidad. Voy a ir entonces ahora a Facebook. Voy a cerrar esto. Voy a generar un nuevo post. Hago clic en esta opción Foro Video. Me pide cuáles son las imágenes que yo voy a cargar. Voy a seleccionar entonces las dos imágenes. Recuerden, deben estar correctamente nombradas. Hago clic en el botón Open o Abrir y se realiza la carga de estas imágenes. Y como tenemos un mapa de profundidad, Facebook reconoce entonces que esta es una imagen en 3D. Cuando finaliza el proceso, entonces observen que aquí tenemos la imagen con el efecto de 3D, que en realidad es básicamente un efecto de parallax, es decir, un efecto de desplazamiento, y la cantidad de desplazamiento va a depender de ese mapa de profundidad, es decir, los elementos que están al frente se van a mover o se van a desplazar de una forma diferente a los elementos que se encuentran en la parte posterior. Aprovecho para indicar algo y es lo siguiente. Aunque en Photoshop yo tenía dos capas, nosotros exportamos una imagen en formato PNG. Eso quiere decir que esta imagen está aplanada y eso quiere decir que detrás de la vaca no hay realmente ningún tipo de información.
Por ese motivo, cuando nosotros desplazamos esta imagen en 3D, vamos a encontrar unos pequeños defectos, especialmente en el borde de esta imagen. Observen que se ve un poco borroso si desplazo hacia la parte izquierda, en la parte derecha de la oreja. Y lo mismo se desplaza hacia la parte izquierda, se puede ver un poco borroso en esta parte. Si desplazo hacia la parte inferior, vamos a encontrar unos pequeños detalles también incorrectos en esta parte. Esto, recuerden, porque básicamente estamos inventando información si el desplazamiento es muy grande. Una forma con la cual nosotros podemos evitar esto es utilizar imágenes de fondo que no tengan demasiado detalle fotográfico, es decir, que su detalle no sea muy fino. Voy a mostrarles otro ejemplo de este mismo tipo de imágenes. La imagen que tengo ya está preparada. Es esta imagen. Y observen que esta es una imagen que está compuesta de 3 capas. La capa background, que básicamente corresponde al niño y al fondo. La capa explosión, que corresponde a este efecto de explosión. Y una capa que se llama Iron Man, que corresponde a este elemento. Voy a mostrar las 3 capas. Y aquí tenemos entonces la composición de esta imagen. Recuerden, va a facilitar mucho el proceso de selección cuando nosotros tenemos estos elementos independientes en capas. Pero perfectamente nosotros podemos trabajar con una imagen que esté generada a partir de una sola capa, solamente que el proceso de selección pues, va a ser un poco más extenso. Yo previamente ya he generado las capas que van a componer el mapa de profundidad. Voy a ocultar estas capas y voy a mostrar estas capas que corresponden a las capas que van a conformar ese mapa de profundidad. Aquí tenemos entonces la selección correspondiente al niño que está rellena de blanco. ¿Por qué de blanco? Porque es el elemento que se encuentra más hacia el frente o más cerca a nosotros. Tenemos la parte de Iron Man que está en un gris neutro y tenemos la parte de la explosión que está en un gris más oscuro. ¿Por qué en un gris oscuro? Porque está más alejado de nosotros, más que Iron Man, y Iron Man en un gris más oscuro que este blanco porque está más alejado también si lo comparamos con este niño. Finalmente tenemos también esta capa que corresponde al fondo. Nuevamente tenemos un gradient que va de negro a blanco. Negro las partes más alejadas, blanco o claras las partes más cerca de nosotros. Recuerden, estas son capas totalmente independientes. La capa de fondo con nuestro gradient, la capa del niño, la capa de la explosión y la capa de Iron Man. Vamos a realizar el proceso de exportación. Primero exportamos el fondo, es decir, la imagen estándar. File, Export, Export As o archivo, exportar, exportar como. Voy a exportar también esta imagen como formato PNG. Hago clic en el botón Export All o exportar todo. La imagen se va a llamar super.png. Hago clic en el botón Save o guardar. Ahora muestro las capas que van a conformar el mapa de desplazamiento. No necesito ocultar estas capas, pero para no confundirme las voy a ocultar. Utilizo el mismo comando de exportación, Export As o exportar como. Clic en el botón Export All o exportar todo. Y recuerden, después del nombre super, que es el mismo nombre de la imagen anterior, entonces el guión bajo y la palabra depth, que corresponde o quiere decir profundidad. Hago clic en el botón Save. Y ya tenemos las 2 imágenes exportadas, las cuales vamos a revisar. Aquí tenemos la imagen como tal y aquí tenemos el mapa de profundidad. Vamos a realizar ese proceso dentro de Facebook, es decir, el proceso de cargar esta imagen en 3D. Recuerden, iniciamos como si fuéramos a realizar cualquier post. Hago clic en este botón Foro Video, cargo las imágenes, Super Depth y Super.png. Hago clic en el botón Open o Abrir. Facebook carga las imágenes y reconoce estas imágenes como los elementos que hacen parte de una imagen en 3D. Y después de que se realice la carga, aquí tenemos la imagen en 3D con el efecto correspondiente. Recuerden, es básicamente un efecto de parallax bastante interesante. Tengan en cuenta que nosotros podemos utilizar estas imágenes en posts regulares o en stories. La única diferencia, como ustedes ya sabrán, es que los stories duran 24 horas.
Esta es la forma entonces con la cual nosotros podemos realizar este efecto de imágenes de 3D para ser utilizadas dentro de Facebook. Recuerden, es un proceso un poco más extenso que simplemente tomar la fotografía con un dispositivo móvil, pero es un proceso, como ya vieron, mucho más personalizado. También, si ustedes utilizan dispositivos Android, tengan en cuenta que esta característica de crear estas imágenes de 3D con dispositivos móviles va a estar disponible también para este sistema operativo Android dentro de unas pocas semanas. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo tutorial.